Shalom Haverim, saludos amigos, bienvenidos al canal Israel, Noticias y Cultura. Hoy continuaremos en nuestro curso de aprendizaje del idioma hebreo. Vamos a continuar con la lectura, que es fundamental dominarla. Revisaremos hoy y aprenderemos cómo leer otro grupo de letras del alfabeto hebreo. De hecho, ya nos estamos aproximando al final, falta poco para conocer todos los símbolos que tenemos en hebreo. Como siempre, antes de comenzar vamos a mirar una vez más esta tabla en la que les muestro los símbolos que utilizamos como vocales en hebreo. Como le he dicho en ocasiones anteriores, estos símbolos con el tiempo, poco a poco, vamos a dejar de utilizarlos. Por tanto, yo nunca hago énfasis en memorizar sus nombres, pues no cumple ningún objetivo conocer cómo se llama cada uno de ellos, sino saber identificarlos. Estos son los que tenemos. Yo les recomiendo siempre tomar nota en una libreta cuáles son ellos, para saber identificar cuáles son los que representan la A, cuáles representan la E, y así, bueno, con cada una de las vocales. La primera consonante que vamos a ver hoy es una consonante que no tiene ningún tipo de complicación para nosotros los hispanos-parlantes, y su nombre es la Samej. En esencia ella es una S, como tenemos en español. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Como siempre les recuerdo que la lectura en hebreo es de derecha hacia izquierda. Acá vemos una palabra que tiene tres digamos sílabas o tres consonantes principales. La primera es la Samej, que es la que vamos a aprender en el día de hoy, una de las que aprenderemos hoy, y como ven abajo tiene una rayita. Ese es un símbolo que, como vimos en la tabla, representa una A. Luego la segunda letra, que es la que está en el medio, porque venimos de derecha a izquierda, es la letra Bet, que es una B, y abajo tiene otro símbolo como si fuese una T, y también es una A. Por último tenemos la letra Aleph, que es la primera del alfabeto, y es una H. Entonces vamos a leer. La primera columna va a decir Sa, la segunda columna va a decir Ba, y por último una H que no tiene sonido. Entonces esta palabra la leemos Saba y significa abuelo. En cada una de las palabras que vamos a ver hoy, como ya hemos acostumbrado, pues va a estar escrito el significado de la palabra y abajo les pongo la pronunciación en español. Entonces ahora tenemos otra palabra. Esta palabra va a ser la Samej, que es la letra que estamos aprendiendo. Es una S conjugado con el sonido A, que es la rayita que tenemos abajo, esa pequeña línea. Luego a continuación tenemos la letra Bet, que es una B. En tercer lugar está la Vav con el punto arriba, que es una O. En su conjunto, tanto la Vav como el punto arriba es solamente una O. Es una letra especial y bueno, la hemos visto en uno de los videos anteriores. Y por último tenemos una Nun Sofit, una Nun, una N, que solo se usa en finales de palabras, que es esa que es más larguita que el resto. Entonces esto se va a leer Sabón y significa jabón. Muy fácil de recordar, por cierto. Entonces tenemos esta otra palabra, también empieza con Sa. Y luego tenemos la Kaf con el punto abajo y la Yud, que en su conjunto va a ser una I. Tanto el punto abajo como la tercera letra, que es la chiquitita, va a ser una I. Entonces, y por último termina en una N final, una Nun Sofit. Entonces acá va a estar escrito Sakin y significa cuchillo. Estas son palabras que pueden tomar nota para irla de a poco recordando. Si bien nuestro objetivo principal en estas clases introductorias no es aprender vocabulario, siempre viene bien, pero el objetivo principal es practicar la lectura. La siguiente letra que vamos a aprender hoy es la letra Ain. Esta letra en el hebreo bíblico es un sonido gutural, realmente, sale de la garganta. Sin embargo, en este curso lo vamos a tratar como una H. De vez en cuando intentaremos pronunciar este sonido que sale así de la garganta. En vez de ser una H normal, le imprime una pronunciación especial a las letras, a las vocales con las cuales ella está conjugada. De momento, como somos principiantes, podemos asumir que esta letra también es una H más, que tiene como si fuese una Aleph. Acá vemos una primera palabra. Tenemos la Ain, tenemos la
la Vav con el punto arriba y tenemos la Dalet, que es el sonido D. Entonces esto, la Ain la vamos a asumir como si fuese una H, luego una O y por último una D. Por tanto, esta palabra se lee Od. Od. Como ven acá en la pronunciación que les pongo abajo, pongo la O con un color rojo para destacar que no es exactamente una H. Esta letra tiene un sonido más gutural, sale más de la garganta, pero de momento vamos a irla aprendiendo como si fuese una H. La palabra od significa más, como por ejemplo cuando decimos otro más. Tenemos otra palabra que también empieza con Ain y luego Vav, y por último tiene la Lamed, que es una L con el sonido A abajo, esa pequeña T que hay ahí, y por último una M sofit, una mem sofit, una M que se pone al final de las palabras, ese cuadrito, esa que casi como un cuadrito. Entonces acá esta palabra va a ser H con O, L con A y M, olam, olam, y significa mundo. Acá tenemos otra palabra que se utiliza muchísimo y es la palabra avodah, que significa trabajo, oficio, una obra que he hecho. Una vez más vemos, empieza con una Ain, tiene el sonido A abajo, luego una vet, que es el sonido V, una Vav con un puntito arriba, que es una O, la hemos visto varias veces hoy, y por último la Dalet con el sonido A debajo y la Hei, que es una H. Entonces aquí tenemos la palabra avodah y significa trabajo. Vamos a practicar una letra más, la letra Pei. La letra Pei es una P. No tiene complicación en cuanto a la pronunciación, tenemos también el mismo sonido en español. Y aquí vemos una palabra muy pequeña pero también muy usada. La palabra po es una Pei que tiene un puntito encima y al tener un puntito encima va a ser un sonido O. Y por último una Hei que es prácticamente una H, entonces solo se pronuncia po y significa aquí. Hay una palabra muy parecida, de hecho tiene las mismas consonantes, una Pei y luego una Hei, pero la Pei tiene debajo tres puntitos que es el sonido E. Entonces esto se lee P y significa boca. Veamos esta otra palabra. Tenemos una Pei con una A debajo, luego una Nun y en tercer lugar una Vav con un puntito en el medio y por último una Yud. La Vav y el puntito en el medio son en su conjunto una U. Por tanto, acá leemos P con A, luego N con U y por último Yud que es una I. Entonces esto se lee Panui y significa libre, desocupado. Este mismo símbolo de la Pei, pero sin el puntito en el medio, se va a llamar Fei y es una F. Es el mismo símbolo, sin embargo, no va a tener el punto en el medio y va a cambiar de P a F. Entonces aquí tenemos esta Fei con el sonido A debajo, luego una Lamed con el sonido A debajo, una Aleph, que es la tercera letra, la que está justo en el medio, que no tiene ningún sonido debajo, por tanto es una H sin vocal, no va a sonar. Y por último tenemos una vez más la Fei, que es el sonido F, que recién estamos empezando a aprender, con tres puntos debajo, que es un sonido E, y en último lugar, una vez más, otra L, otra Lamed. Entonces esto se va a leer Fa, La, Fel, falafel. Es una comida típica del Oriente Medio, abunda acá en Israel, es muy popular. La letra Fei también tiene un caso especial cuando es una palabra que termina en F. Entonces se va a usar un símbolo típico, se va a llamar Fei Sofit, una Fei que va al final. Y aquí vemos un ejemplo. La palabra Kesef. Kesef es una Kaf con tres puntos abajo que es un sonido E. Luego una Samech con tres puntos debajo que es un sonido E una vez más. Y por último una F sin ningún tipo de vocal. Entonces esto se va a leer Kesef y significa dinero, plata. También significa plata el material plata. Aquí vemos otra palabra que va a terminar con F y por tanto usaremos ese símbolo especial
Entonces va a ser Samech con una Vav y un puntito arriba que hemos visto hoy. En su conjunto va a ser un sonido O y por último un sonido F. Entonces acá vamos a leer Sof. Sof y significa final. Veamos esta otra consonante, la consonante Tzadi. Este sonido es un sonido TZ, T, que no tenemos en español realmente, pero tampoco es complicado. Entonces aquí tenemos una palabra bien pequeñita. Es el sonido Tzadi con un sonido A, una rayita, un guioncito abajo que es una A. Y por último un sonido D. Entonces esto se va a leer Tzad y significa lado. Aquí tenemos otra palabra. El sonido TZ de la Tzadi, la primera consonante con 3 puntos debajo que es una E. Luego una Vet, que es el sonido V, con una A por debajo. Y por último la Ain, que como hemos dicho es una H especial de alguna manera, es una H gutural, pero al estar aquí en última posición y sin ninguna vocal que conjugarla, pues no la vamos a pronunciar. Va a ser simplemente una H. Entonces aquí esto se lee Tseva y significa color, pintura. Veamos otra palabra con la letra Tzadi. Entonces acá tenemos la Tzadi con el sonido A por debajo. A continuación tenemos una Fei que recién hemos aprendido, es una F. Viene luego una Vav con un punto arriba que será un sonido O en su conjunto. Y por último una Nun Sofit, una Nun que es un sonido N. Entonces esto se va a leer Tzafón y significa norte. La letra Tzadi también tiene el caso particular de tener un símbolo especial para palabras que terminen con el sonido TZ. Utilizaremos este símbolo que se llama Tzadi Sofit, una Tzadi final. Y aquí vemos un ejemplo. Tenemos la Ain con el sonido A debajo de ella, la rayita con los dos puntitos esos. Luego la Tzadi, que recién hemos aprendido, es un sonido TZ con un puntito debajo y una Yud en tercer lugar. Ese puntito debajo y esa Yud en su conjunto van a sonar I. Y por último tenemos la Tzadi Sofit. Entonces en esta palabra tenemos dos veces el sonido TZ, uno justo en el medio y el otro al final, en el extremo izquierdo. Entonces esto se va a leer Atzitz, Atzitz, y significa maceta. No es una palabra tan importante, es solo para practicar la lectura. Entonces, en resumen, en este video hemos visto las vocales que tenemos en hebreo y hemos aprendido los sonidos Samech, que es una S, Ain, que es una H gutural, Pei, que es una P, Fei, que es una F, Fei Sofit, que es una F final, es un símbolo que se utilizará solo en palabras que terminen con F, pero en sí es una F. Tzadi, que es el sonido TZ, y Tzadi Sofit, que es el símbolo que utilizaremos cuando la palabra termine en el sonido TZ. Entonces, los animo a que practiquen las letras que recién hemos aprendido, que practiquen la lectura, construyan palabras, revisen las palabras que hemos aprendido en el día de hoy. Les voy a dejar en la descripción de este video nuestros enlaces en Facebook, incluido nuestro grupo específico para aprender hebreo. Y bueno, les deseo mucha suerte, que sigan con energías para aprender el idioma. Como ven, ya estamos terminando el alfabeto y no hay sonidos tan complicados por aprender. Es algo que se puede hacer, es solo memorizar los símbolos y pronto vamos a estar conociendo todo el alfabeto y podremos leer de a poco el idioma hebreo. Los invito entonces a suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.